Buenos días, me alegra poder estar compartiendo con ustedes una vez más el devocional en la palabra de Dios. Oremos para pedir que Dios nos hable en este tiempo devocional. Papá, Papá celestial, Papá amado, gracias por el devocional de hoy. Gracias por la porción de la palabra que tú has preparado para nosotros hoy. Te quiero pedir que tú nos hables, que tú nos guíes, que nos levantes el ánimo, que nos confortes el alma y el espíritu al entender y recordar que tú eres soberano y que estás en control de todo, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. En una ocasión, cuando mi hija mayor tenía 2 años y estábamos en una piscina, yo estaba desde dentro de la piscina animándola a que venga y que salte al agua. Y le decía, ven, salta al agua, yo voy a agarrarte. Entonces ella, toda confiada en mí, se acercó a la piscina y saltó al agua. La cosa es que yo no pude agarrarla y por un segundo ella se sumergió en el agua hasta que yo pude agarrarla bien y traerla a la superficie. Fue un segundo que ella estuvo sumergida en el agua. Y aunque fue un tiempo sumamente breve, ella estaba totalmente aterrorizada porque su papá, en quien ella confiaba, no pudo agarrarla bien. Como papás humanos, muchas veces las cosas se nos salen de control. Como me pasó a mí aquel día en la piscina. Yo pensaba que podía agarrarla firmemente, pero por un segundo perdí el control. Y si bien a los papás humanos a veces las cosas se nos salen de control, a nuestro Papá Celestial las cosas jamás se le salen de control. En Isaías 27 encontramos un cántico de alabanza a Dios que está dividido en 4 partes, donde cada una de estas partes nos aseguran que Dios está en control, que nada se ha escapado de su control y su soberanía. En medio de todos estos eventos que estaban ocurriendo en la época de Isaías y todos los eventos profetizados por él, uno podía pensar, todo se está saliendo de control. ¿Qué está pasando? Naciones están cayendo, invasores están llegando, hay guerras por todo lado, gobernantes están actuando mal, todo se está saliendo de control. Pero para el Señor nada se salió de control. Y nada se sale y nada se saldrá de control. Vamos a ver estas 4 partes de este cántico en Isaías 27 para entender que nada se sale del control de Dios. Primero, vemos en el versículo 1 que el enemigo será castigado. Acompáñenme a leer Isaías capítulo 27, verso 1. Aquel día el Señor castigará con su espada inflexible, grande y poderosa, a Leviatán, serpiente huidiza, a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que vive en el mar. Leviatán, la serpiente huidiza. Esta frase tiene un doble significado. Primero está haciendo alusión al curso serpenteante como serpiente huidiza de los ríos. Cerca del final de este capítulo 27, en el versículo 12, habla del río Éufrates y del río Nilo. Está refiriéndose a los enemigos de Asiria, Babilonia y Egipto. Entonces, la derrota y el castigo de la serpiente huidiza, primero se refiere a la derrota de aquellos enemigos invasores y opresores del pueblo de Dios. Pero en segunda instancia, esta imagen de la serpiente huidiza y el dragón nos llevan inmediatamente al relato apocalíptico de Juan en Apocalipsis 12:9, donde se habla de la derrota de Satanás, quien es la serpiente antigua y el gran dragón. Entonces, aunque el enemigo lance todos los ataques que quiera, finalmente será derrotado. Dios está en control. En segundo lugar, la segunda parte de este cántico, que la encontramos en los versículos del 2 al 6, habla de que el pueblo es guardado por Dios.
Los versículos 2 al 6 describen al pueblo de Dios como una viña que el Señor está cuidando. Fíjense el versículo 3. Acompáñenme a ver Isaías 27, verso 3. Yo, el Señor, soy su guardador. Está hablando de la viña, del pueblo de Dios. Yo soy su guardador. A cada momento la riego, para que nadie la dañe. La guardo noche y día. Qué reconfortante debió haber sido para las personas de aquella época, viviendo en medio de guerras, invasiones y convulsión, el entender y el saber que Dios es su guardador. Dios guarda y cuida a su pueblo. Él cuida, riega y guarda su viña. El pueblo es guardado por Dios y además la tercera parte de este capítulo 27 de Isaías, de este cántico, es que la iniquidad será perdonada y eso lo vemos en los versículos del 7 al 11 de Isaías 27. El pueblo se había alejado de Dios, había pecado, le había dado la espalda a Dios. Entonces ellos iban a experimentar el juicio de Dios por su iniquidad. Ellos iban a experimentar este juicio al ser llevados al cautiverio. Pero este castigo no era para destruir al pueblo. Y el Señor les promete perdón. Fíjense Isaías 27, versos del 8 al 9. Luchaste con él, desterrándolo, expulsándolo. Con su soplo violento él lo expulsó en el día del viento del este. Así pues, con esto la iniquidad de Jacob será perdonada. Y este será todo el fruto del perdón de su pecado, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal pulverizadas, cuando no estén en pie las aceras y los altares de incienso. La iniquidad del pueblo sería perdonada, y los ídolos y los altares paganos iban a ser derribados. La iniquidad será perdonada. Y finalmente la cuarta parte de este capítulo 27 de Isaías, que se encuentra en los dos últimos versículos, 12 y 13, habla de que los desterrados regresarán. El verso 13 dice así: También en aquel día se tocará una gran trompeta, y los que perecían en la tierra de Asiria y los desterrados en la tierra de Egipto vendrán y adorarán al Señor en el monte santo en Jerusalén. Este versículo anuncia el regreso a casa del que hablamos en el devocional del día de ayer. Les animo a que puedan volver a verlo, o los que no han visto que puedan verlo en nuestra página. El pueblo iba a volver a casa, volvería después del exilio. Estas cuatro verdades de Isaías 27, primero, la derrota del enemigo, después el hecho de que Dios guarda a su pueblo, después el perdón de la iniquidad y en cuarto lugar la promesa del regreso a casa. Estas cuatro cosas debían animar al pueblo de Dios de aquella época al entender de que nada se salió del control de Dios y todo estaba avanzando conforme a su plan y su soberanía. Estas verdades tienen también palabras de ánimo para nosotros hoy. ¿Por qué? Porque en primer lugar, Jesús ya derrotó a nuestro enemigo en la cruz. Jesús venció al pecado y Jesús derrotó a Satanás, quien aunque lance ataques, Satanás es un enemigo derrotado, con los días contados hasta que llegue el momento en el que él será echado en el lago de fuego. En segundo lugar, los que creemos en Jesús hemos sido adoptados en la familia de Dios. Y aunque pasemos por dificultades en esta vida, sabemos que Dios es nuestro guardador y Él nos cuida como a su preciosa viña. En tercer lugar, nuestra iniquidad ya fue perdonada. Por amor, Jesús cargó nuestros pecados en la cruz. Él recibió el castigo que nosotros nos merecíamos por nuestro pecado. Y en cuarto lugar, los que estamos en Jesús tenemos la seguridad de que también experimentaremos un regreso a casa luego de nuestro peregrinaje en esta tierra. Con estas cuatro verdades de Isaías 27, cobremos ánimo hoy. Nada se salió del control de Dios y todo va avanzando conforme al perfecto y soberano plan
de nuestro Papá Celestial. Vamos a orar para terminar acá. Papá amado, Dios soberano, te damos gracias por tu perfecto plan. Y te pedimos ayuda, Señor, porque a veces nosotros nos sentimos angustiados y ansiosos y a veces nos pareciera que las cosas se salen de control, pero confiamos en tu plan y sabemos que para ti nada se sale de control. Ayúdanos a descansar en esta verdad y que esta verdad podamos experimentarla en lo más profundo del corazón, Señor, especialmente en los momentos de angustia y de estrés y de preocupación, Señor. Ayúdanos a descansar en esta verdad hermosa, Señor. Todo está en tu control. Tú has derrotado al enemigo. Tú nos guardas como a tu viña preciosa. Señor, nuestra iniquidad ha sido perdonada en Jesús, en la cruz. Y un día volveremos también de regreso a casa. Reconforta nuestra alma con estas verdades. Todo está bajo tu control. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Tengan un muy buen día. Que Dios los bendiga.